¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Andrés y os vengo a traer cuáles son para mí los mejores perfumes 2023 otoño. Los voy a nombrar desde el más ligero de todos, o sea, desde más de uso diario, yendo cada vez más a un poco más sofisticado, ¿no? El primero de ellos es un perfume que es para mí un amaderado frutal, etéreo, masculino, encantador, suave, fresco a la vez. Tiene cierto peso, entonces tiene este peso. Para el otoño funciona de las mil maravillas. Esta frescura media pesadita, suave y densa, ¿no? Te garantizo que teniendo esto no vas a oler ni parecido a ningún otro perfume que haya en el mercado. Millésima Imperial, el más fresco de todos. Siguiente es un perfume que también es fresco, pero va andando un poquito más en el cuerpo. Este es un perfume espectacular que he redescubierto el último tiempo, porque tengo un amigo que lo usa. Ya se lo he preguntado como 2 veces, el hecho, porque a veces se lo huele y no lo reconozco, ¿no? Digo, oye, ¿ese perfume cuál es? Después de haberlo pensado mucho, que me ha llegado el olor y digo, oye, qué encanto tiene el perfume, ¿no? Esta cosa, ¿qué será? Para el otoño lo veo increíble. Incluso para ocasiones especiales de vez en cuando, no la cosa más especial del mundo, pero también podría ser el intenso de Dolce & Gabbana. Siguiente. Este es un perfume que también está dentro de lo ligero más o menos, pero ya no es fresco. Es ligero, pero entra dentro de lo cálido y suave en lugar de fresco. Y este es un perfume que se llama Moustache. Lo que tenemos aquí es un amaderado, dulzón, suave, masculino, ultra sexy, en mi opinión. O sea, un perfume de estos que son el sexy puro otoñal, ¿no? O sea, si tuviéramos que condensar en una sola cosa cuál es el olor más sexy, no te digo que esto sea la perfección, es un olor simple, quiero decir, pero es súper sexy, ¿no? Rica la cosa. Seguimos. Es un aroma que este perfume debe tener por lo menos, yo me acuerdo cuando niño lo vi así en las estanterías, lo probé muchas veces, nunca me lo compré porque no tenía tanto dinero y quería gastar tanto en esto, pero bueno, este es el P de Givenchy. Mira, lo que tenemos aquí es un aroma en el estilo cálido y suave, ¿no? Pero con esta calidez otoñal exquisita, avainillada y de benzoína. La benzoína es como una cosa como media resinosa, dulce, media vainillada también, con aspectos de madera, ¿no? Entonces tiene este ámbar avainillado, benzoína suave, masculino, relax. Es un perfume no de todos los días, yo no diría que es un perfume de todos los días, porque es un perfume que tiene cierto dulzón, un pelín pesado, pero lo veo para ciertas ocasiones, quizá un poco más de uso más ocasional, tampoco ultra elegante, no, pero de uso ocasional, una cosa espectacular, ¿no? O sea, tiene un efecto interesante como mínimo. Siguiente. Mira, este es un perfume espectacular. Este salió en mi vídeo de los perfumes con más halagos que me han hecho en mi vida. Dolce & Gabbana. Este es un perfume espectacular. La principal magia de este perfume dura, mira, las 2 primeras horas son glorioso. O sea, es pura magia. Dulce, juvenil, bueno para otoño, exquisito, ultra sexy, cálido, rico. O sea, una cosa bien especial, ¿eh? Una cosa muy buena. Bueno, Dolce & Gabbana The One. Vamos a seguir. Uno un poquito más pesado. Este lo he mencionado muchas veces, pero este no es el que vengo a mencionar exactamente ahora. Este es el John Barbatos Vintage. También es uno de los mejores perfumes para otoño que existen, ¿sí? Lo he mencionado mucho, por eso no voy a detenerme acá, pero este es el que me ha dado más resultados en el último tiempo, en el sentido de que me han dicho, oye, qué rico ese perfume. El John Barbatos Oud, masculina, acuerada, amaderada, tan particular, ¿no? Pero aquí tiene esta parte extra de oud y como un poquito picante. Entonces, picante, masculino, amaderado, medio tabacoso, medio amaderado, medio acuerado. Un poco de chico rudo, de hombre duro. Sí, totalmente. De hombre duro total. De hecho, de todos estos, ¿sí? De todos estos, hombre duro. Bueno, señores, siguiente. Vosotros sabéis que yo estoy haciendo un perfume de oud, ¿no? Que es este ingrediente
tan apropiado para las ocasiones especiales y en concreto para el otoño, que funciona de las mil maravillas, que es esta cosa como amaderada, resinosa, pero aparte de lo amaderado resinoso tiene un encanto bien complejo, bien particular. Bueno, hay muchos tipos de oud. Este perfume que te voy a nombrar ahora es uno de los dos perfumes que tienen, bueno, tres perfumes que tienen oud. Este era uno, este es el otro, pero esta es una cosa increíble, increíble. Este perfume es el mejor oud precio-calidad. Bueno, mira, voy a hacer un vídeo de perfumes de oud que quizás te voy a mostrar otras cosas de precio-calidad de oud, pero bueno, este es el que más me gusta a mí, precio-calidad, que es rosa, cítricos, incienso, frankincenso, oud. Muy fresco, o sea, es una forma muy diferente de presentar el oud. El oud siempre va con rosa y va con cosas así que hacen aromas pesados, ambarados, eso es lo normal, pero aquí va muy cítrico, ¿no? Una cosa espectacular, o sea, tiene este encanto frutal cítrico con el oud y rosa. Yo al principio no sentía que tenía rosa, ¿eh? O sea, no la percibía, o sea, la percibía, pero digamos que no discernía que aquí había rosa, hasta que empecé a entrenar, bueno, con mi laboratorio, sabéis que estoy haciendo el perfume, estoy participando en la fórmula, entonces he hecho ciertas combinaciones que al meterle rosa digo, madre mía, pero si esto cuando le metes incienso y rosa te queda algo así, ¿no? Con el oud y el cítrico, una cosa espectacular. Bueno, masculino, espectacular, bomba de cumplido, a mi esposa le encanta. Ese es el Rasasi Asrar Indonesia. Siguiente, como es una lista de otoño, no puede faltar un perfume que es netamente de cuero, el único de toda la lista. Esta maravilla absoluta, que es el Tom Ford Hombre Leather Parfum. Una cosa de otro nivel. ¿Qué te voy a decir, no? Ya he hablado de este perfume, creo que he hecho un vídeo dedicado incluso. Cuero, cuero y cuero. Esos son los aromas que tiene este Hombre Leather Parfum, una cosa de puro lujo, ¿no? Esto huele a puro lujo. Bueno, un poco más pesado para ocasiones más especiales, un perfume que descubrí el último tiempo. Este lo vengo probando hace, bueno, hice una foto en Instagram que, bueno, vengo probando hace unos meses. Tabaco vainilla. Yo diría que tiene como una parte importante de benzoína porque saca esta cosa como vibrante tipo Coca-Cola. Y tiene ciertos matices frutales, tiene una parte como de plátano. Claro, todo esto puede sonar un poco Coca-Cola, plátano, vainilla, tabaco, un poco desordenado, ¿no? Pero no, aquí no hay nada desordenado. Esto es una cosa con un encanto brutal. Desde mi punto de vista, una cosa espectacular y tiene toda la calidez y la calidad del olor a plátano, ¿no? No es una nota olfativa que esta misma marca diga, sí, esto tiene olor a plátano, no. Pero digamos que es una forma de entender este... Dios mío. Tiene como una parte de chocolate, ¿no? Se me había olvidado. Tiene una parte de chocolate importante. No, estas cosas son palabras mayores, ¿eh? Esto es Les Indemodables Vanille Havane. Una cosa espectacular, te la recomiendo de corazón. Una cosa muy especial, ¿eh? De una calidad muy especial. Bueno, último, el más pesado, el más de ocasiones especiales, a la vez que súper proyecta muchísimo, dura muchísimo, tiene una parte de oud, tiene una parte occidental, tiene una parte especiada, importante. Es un encanto masculino, exquisito, alicorado, con esta parte de oud, amaderado, especiado, herbal. No, una cosa bien espectacular de Acqua di Parma, ¿eh? Este, de hecho, es un vídeo, te invito a ver ese vídeo en particular. Este es Acqua di Parma, un Oud and Spice. Acqua di Parma, Oud and Spice. De todos los Acqua di Parma junto al Leather, este es mi favorito. Espectacular, masculino, con el encanto increíble. Bueno, señores, tenéis mi perfume a la venta, lo sabéis. Te dejo la web aquí si quieres saber más sobre este, si quieres comprarlo. Este es un perfume para otoño espectacular. Mi propio perfume. Andrés Croxato Man. Señores, gracias. Nos vemos. Chao.